Buenas tardes. Ahora su compañera Marcelita Olmedo nos va a instruir sobre lo que es el trabajo de parto y la rotura prematura de membranas. ¿Ok? Así es que, Marcela, ¿se está compartiendo la pantalla? ¿Me escuchan? No la veo. Ahora lo voy a hacer. Excelente. Ah, O si quieres te la comparto yo para que tú... ¿Cómo te parece que quedas? ahí la compartí, ¿no? Ahí dice que empezaste a compartirla, pero todavía no se ve. Ahí sí, ahí sí. Ah, ya, ahí se ve. La Marcela se maquilló como si fuera para un carrete. No, Presentada, es que hay pues. mucha luz en mi pieza. No, pero todo lo contrario, te ves bien, muy bien. Así tiene que ser, doctor Sí. profesional, claro que sí. La felicito, así se hace. Gracias. Ya, yo les voy a hablar de parto prematuro y rotura prematura de membrana. El parto prematuro está definido por la OMS y por la FIGO como aquel que ocurre entre las 22 y 37 semanas de gestación. El límite inferior de la edad gestacional que establece la separación entre parto prematuro y el aborto es de 22 semanas de gestación o 500 gramos de peso fetal o 25 centímetros de longitud. Dentro de los prematuros hay 4 tipos. Están los prematuros extremos, que son menores a 28 semanas, los prematuros severos, que son entre 28 y 31 semanas, los tardíos, que son entre 32 y 33, y los moderados, que son entre 34 y 37. O sea que yo podría Eh, decir que un feto de 37 semanas es prematuro, doctora. Menor a 37. Ah, ok. 36 Ah, más más 6. 6. Ah, ok. No confundamos, ¿ok? Entonces, ojo con Ujú. eso. 37 semanas es el corte promedio de la prematurez. Promedio. Porque ahora, eso no significa que todas las guaguas de 37 semanas van a tener un desarrollo excelente. ¿Ok? No confundamos con los parámetros de tiempo con la respuesta clínica de los recién nacidos. Sigamos. Ya. Ya, como datos importantes, tenemos que la incidencia de parto prematuro es entre un 8 y un 10% del total de los partos a nivel mundial. En Chile la incidencia es de un 8% y la mortalidad neonatal por prematurez ha ido en descenso. La morbilidad neonatal depende de la edad gestacional, de las malformaciones fetales y de las características de la UCI neonatal. Hay entidades que generan morbilidad neonatal y dentro de ellas tenemos la enterocolitis necrotizante, la sepsis neonatal, el síndrome de distrés respiratorio por enfermedad de membrana hialina y la hemorragia intracraniana. Hay 2 clasificaciones. Una que es según la Universidad de Chile y Carvajal, que se divide en 3, en parto prematuro idiopático, parto prematuro como resultado de rotura pretérmino prematura de membrana y parto prematuro iatrogénico. Tienen un porcentaje similar y según la guía perinatal se dividen en iatrogénicos y en espontáneos, que son con membranas rotas o membranas íntegras. El parto prematuro idiopático es un síndrome y corresponde a contracciones uterinas y modificaciones cervicales. Y tiene múltiples etiologías. Y la diferencia con la amenaza de parto prematuro es que acá hay contracciones uterinas, pero no hay modificaciones cervicales. ¿A qué le llamas modificaciones cervicales, Marcela? Hay un borramiento eh, de, de más de un 50%, Así es. dilatación de 1 centímetro más, y eso creo. Claro, eso es lo que tienen que diferenciar ustedes, muchachos, entre una amenaza de parto prematuro o síntomas de parto prematuro, como llaman algunos otros, y un trabajo de parto prematuro o parto prematuro como tal.
¿Por qué? Porque los síntomas de parto prematuro pueden revertirse. La amenaza de parto prematuro es a donde nosotros vamos a atacar, pero el parto prematuro como tal no se revierte. Una vez que ha iniciado un trabajo de parto prematuro, no es lo mismo tener un trabajo de parto prematuro que tener una amenaza de parto prematuro, y eso deben tenerlo ustedes bien clarito, porque en la amenaza nosotros podemos actuar e intentar revertir la situación, en cambio en la otra tenemos que paliar situaciones que van a suceder posteriores al nacimiento del recién nacido, ¿cierto? Bien, Ujú. sigamos. Entonces deben tener bien claro el concepto. Ya. Los criterios diagnósticos para el trabajo de parto prematuro, una edad gestacional entre 22 y 37 semanas, contracciones uterinas persistentes, 4 en 20 minutos o 6 en media hora, y modificaciones cervicales, que tenemos borramiento mayor al 50%, dilatación mayor a 1 centímetro, o borramiento y dilatación progresiva. Ya hay distintas etiologías del parto prematuro. Tenemos la infección intraamniótica, que genera una respuesta inflamatoria local, y esto ocurre en un 13%, o sea, un 13% de partos prematuros con gérmenes en la cavidad uterina. Y eso desencadena un parto prematuro. También puede ser por defectos de la placentación, que genera una isquemia uteroplacentaria, y eso produce mediadores contráctiles por membranas ovulares y trofoblastos, que también desencadena parto prematuro. También tenemos la disfunción cervical, que corresponde a una incompetencia cervical y el cuello es incapaz de mantener el embarazo. Y también tenemos otros factores que son la sobredistensión uterina, la anormalidad de la compatibilidad antigénica, los tóxicos y la disfunción miometría. Dentro de los factores de riesgo tenemos maternos pregestacionales, maternos gestacionales, fetales, placentarios y uterinos. Dentro de los pregestacionales, dentro de los más importantes, tenemos antecedentes de parto pretérmino previo. Ese es de los más importantes. La edad menor a 20 o mayor a 40 años, bajo nivel socioeconómico, hábitos como tabaco, cocaína, heroína, y dentro de los maternos gestacionales tenemos mal control prenatal, metrorragia posterior a las 20 semanas, infección sistémica o genital, estrés psicológico y o social. Y dentro de los fetales, este está destacado porque también es de los más importantes de los factores de riesgo, y tenemos el embarazo múltiple. De los placentarios tenemos el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, polihidroamnios y... Hoy no me acuerdo qué era PPO. Placenta previa oclusiva. Eso, Así eso. es. Y dentro de los uterinos tenemos cuerpo extraño, como el DIU, incompetencia cervical o cuello corto. Tenemos malformaciones uterinas. Dentro de estas tenemos el útero bicorne, que se aumenta el riesgo de parto prematuro, y también está el útero didelfo, que se aumenta el riesgo de aborto. Y también tenemos la conización cervical. Bien. Ya, es importante la predicción del riesgo de parto prematuro, y bueno, dije primero lo más importante es los factores de riesgo, y después seguir con la evaluación cervical ecográfica, que es la cervicometría. Porque, bueno, la evaluación mediante el tacto vaginal es subjetiva, pero igual es el examen físico de una embarazada con contracciones. La cervicometría se da cervia vaginal en línea recta, desde el OSI al OCE, y con la vejiga vacía y sin presión excesiva. Bueno, tenemos valores referenciales entre 35 y 40 milímetros es normal, 25 milímetros es un punto de corte para predecir el alto o bajo riesgo de parto prematuro en la población de alto riesgo. La población de alto riesgo. Okay,
¿Qué cosa, doctor? No, está bien, está bien. Ah, ya. 15 milímetros es el punto de corte para predecir bajo o alto riesgo en la población de bajo riesgo, y 20 milímetros es el punto de corte para iniciar las medidas de prevención. ¿A qué te refieres con 15 milímetros? Es el punto de corte para determinar alto o bajo riesgo en población de bajo riesgo. O sea que si yo tengo una paciente primigesta de 27 años con un cuello de 15 milímetros, considero que esa paciente, al no tener factores de riesgo, tiene un cuello normal. ¿Eso es lo que me quieres decir con esa diapositiva? Ujú. ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? Doctor, es que se supone que como en un mundo ideal sería 15 y 25 milímetros, pero el 20 milímetros se dejó como un estándar Ah, eso es para otra cosa. las Eso es medidas de otra prevención. cosa. Exactamente. ¿Y por qué la diferenciación entre 15 y 20 milímetros? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que entre 20 a 15 milímetros ponemos ese espacio? ¿Por qué esa medida arbitraria? ¿Por qué no decir, no, las pacientes con 15 milímetros todas para el corte? ¿O por qué no decir todas por 20 milímetros? ¿Por qué se hizo esa diferenciación? Porque Marcela lo tiene ahí en una foto. Porque Porque podría ser que las pacientes, por ejemplo, que tienen 15 milímetros, pero que son de bajo riesgo, yo podría tratarlas, por ejemplo, con progesterona y no pensar en un cerclaje. Justamente, pues, doctora, excelente apreciación. Es el punto de corte que tenemos nosotros para determinar la utilidad y la necesidad de realizar o no un cerclaje. Recuerden ustedes, doctores, que hay una controversia todavía con respecto al uso del cerclaje de emergencia o de salvataje versus el cerclaje electivo. Entonces, no es lo mismo, no tiene el mismo rendimiento hacer un cerclaje a una paciente de 15 milímetros versus una paciente con una longitud cervical menor. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia que tienen los 15 milímetros. Obviamente, que hay algunas escuelas, por lo menos nosotros en el hospital, si tenemos una paciente con un cervix menor a 15 milímetros, incluso de 10 milímetros hacia arriba, igual le hacemos el cerclaje, teniendo claridad, indicándole a la paciente que tiene mayor riesgo de tener una rotura prematura de membrana iatrogénica. ¿Ok? Obviamente utilizando las medidas terapéuticas respectivas y realizando el estudio previo respectivo. Pero no es lo mismo que nosotros le digamos, no, esta señora tiene 15 milímetros, mándala para la casa. Si total no tiene factores de riesgo. ¿Ok? Entonces usted dio en el clavo, doctora, muy bien. Siga, Marcelita. ya. Bueno, acá tenemos distintas imágenes. Acá se ve un funnel discreto con una longitud cervical que está conservada. En este vemos un cuello corto con un funnel, que ya no es discreto, y acá podemos ver un cuello aparentemente normal. Ok. Recuerden, muchachos, que la cervicometría siempre se debe realizar con el 33% del tamaño del cervix en la pantalla. Cuando ustedes vayan a evaluar una ecografía que les lleven mostrándole el cervix, tienen que tener esa técnica. Siempre se hacen 3 mediciones y se toma la menor. Es importante, devuelve la diapositiva anterior, Marcelita. Es importante que analicen no solo el funneling, porque hay funneling de distintas formas. Ustedes ven en la primera diapositiva a la izquierda, es un funneling que ya llamó discreto, pero es un funneling que probablemente es una posición fisiológica de la membrana, no está generando cuña. En cambio, en la imagen del centro, tenemos, si ustedes hicieran un dibujo de ese funnel, es en forma de una letra U. ¿Se dan cuenta o no? Que es romo. Y eso significa que esa bolsa está metida a través del canal endocervical y está generando presión. O sea, estamos haciendo prácticamente lo que nosotros conocemos como la cuña o la formación de la bolsa de las aguas. ¿Se acuerda que lo conversamos cuando hablamos de parto en algún momento? Entonces, ese cuello tiene mucha más probabilidad de seguir modificándose por la presión que ejerce sobre eso. Además,
Si ustedes miran entre el espacio que existe entre la calota fetal y el orificio cervical interno en esa imagen, no se observan detritus celulares, lo que conocemos con el nombre técnico de sludge. Se escribe sludge, que eso podría ser la muestra de presencia de líquido meconial o detritus bacterianos a nivel de la cavidad amniótica, ¿no es cierto? ¿Sí han leído ese término, verdad? Sí. Ok, continuemos. Y el otro, claramente, la imagen de un cuello normal. Incluso si no se viera la parte fetal, podría ser una mujer sin embarazo. Ya. En una cervicometría de rutina de mujeres de bajo riesgo, bueno, la cervicometría se debe hacer siempre a todas las pacientes entre la semana 20 y 24. Esto permite seleccionar el ¿A riesgo de la todas? paciente. A todas, sí. ¿Hay excepciones o no? ¿Quién me da una excepción? Las de alto riesgo debería realizarse antes de las ¿Cuáles? ¿A cuáles le ¿Cómo? haría antes, Sharon? Con el Las antecedente. pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de parto prematuro o pacientes que tienen antecedentes de abortos tardíos. Esas son las pacientes objetivo, las pacientes que sospeches una incompetencia cervical, porque esas pacientes de las 20 semanas ya han abortado. Entonces, si ustedes se quedan con ese concepto, a las pacientes con aborto, a las abortadoras habituales o recurrentes por incompetencia cervical, me las van a dejar afuera. Ojo con eso. Entonces, recuerden que nosotros, por screening ministerial, hacemos una ecografía que es la ecografía de la semana 11 y la semana 14, ¿cierto? Donde aprovechamos para hacer el Doppler y ahí realizamos la primera cervicometría, ¿cierto? Posterior a eso, las pacientes con factores de riesgo, ahí las vamos a empezar a tamizar en la semana 14. Y entre esa y esa otra semana, si tienen antecedente, da lo mismo esta norma que dice la Marcelita. ¿Ok? Ahora, como salvedad, por si esto lo llegan a ver en otra parte de Chile, porque acuérdense que estas disertaciones las vamos a subir a la plataforma, no tenemos ningún conflicto de intereses con Abbott. El Progendo fue el pionero en la progesterona micronizada en Chile, pero ahora existen más marcas, ¿no es cierto? Tenemos el Gestel, el Progeva, y es mucho más fácil hablar a nivel internacional de progesterona micronizada. Y recuerden que no solo contamos con la presentación en cápsulas, también tenemos presentación de progesterona en gel. ¿Ok? Continúa, Marcelita. Ya. Bueno, esto disminuye en un 50%, el riesgo de parto prematuro disminuye en un 50% con la administración de progesterona micronizada. En la cervicometría de mujeres de alto riesgo se hace cuando hay historia de parto prematuro, se hace una cervicometría seriada. Si se ve acortamiento cervical progresivo, hay que hacer reposo absoluto de cerclaje. Y en pacientes de alto riesgo con antecedentes de parto prematuro, se hace cervicometría seriada cada 2 semanas entre la semana 14 y 28. ¿Ya? Si el cuello es menor a 15 milímetros, le hacemos cerclaje. Y después de la semana 28 se hace la siguiente cervicometría a las 32 semanas. Bueno. Y ahí está el dibujito. Claro, pero es que yo no quiero quedarme con ese dibujito. A mí me gustaría que tú me expliques cómo me preparas. Yo le digo, tú me dices, doctor Moreno, tú eres mi médico general del piso. Me dice, doctor Moreno, ¿sabe que tenemos una paciente para hacer CLAR? Yo le digo, perfecto, Marcelita, mañana voy a ir a hacer CLARla, prepáramela para el cerclaje. ¿Qué tienes que hacer tú para manejarme clínicamente la paciente antes de que yo la cercle? ¿Alguien que le ayude a la compañera? En primer lugar, debería evaluarse si está con contracciones uterinas, por ejemplo, o hay una dilatación pasiva del cuello.
Ya, ¿y de qué manera se hace? Bueno, entonces dígame las indicaciones. Doctora Sharon, yo soy la No, la no lo escucho ¿Me escucha ahora? nada. ¿Ahora? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Doctora Sharon, yo soy el matrón del alto riesgo y necesito la indicación para el cerclaje de la paciente de mañana. La que vamos a ingresar para el cerclaje. Régimen. Régimen 0. Régimen 0. A partir de las 12 de la noche porque la voy a cerclar a las 8. Reposo. Reposo absoluto. Perfecto. Evaluar si existe dinámica uterina. Registro basal no estresante reactivo con dinámica uterina aislada. Progesterona micronizada debería indicarse la Progesterona paciente. 200 Aunque en teoría microgramos. debería estar desde antes. EB, dice ahí en la diapositiva anterior. ¿Le pongo una ampolla de progesterona EB? No, intravaginal. Ah, eso es intravaginal, perdón, doctora. Es que yo soy matrón nomás. Y yo no fui a la clase de cuello corto. Ya, entonces 200 microgramos intravaginal. Bien. ¿Qué más? Bueno, toda la evaluación preanestésica porque debería realizarse bajo anestesia el procedimiento y en Ya, yo hablé pabellón. del hospital de Talagante. El doctor Zúñiga y la doctora Slane dicen que quieren estar porque hace más de 20 años en Talagante no se hace un cerclaje. Los dos quieren estar ahí metidos. Y llega más encima el doctor Ahumada a las 10 de la mañana. ¿Qué más? ¿Quién le ayuda? Paula, ayúdale. ¿Qué falta? Yo no le di, la paciente tiene, yo no le he dicho la edad gestacional, la señora tiene 20 semanas, 22 semanas, y tiene un cuello de 11 milímetros. Y la doctora Sharon dijo que había que cerclarla. Y me llamó, yo le dije que claro que sí. ¿Qué más necesito para cerclar a esa señora? Nico, Profilaxis antibiótica. profilaxis antibiótica. ¿Qué Descartar significa una eso? infección. Descartar, ¿quién dijo descartar una infección? ¿Me gustó? Yo. Muy bien. ¿Y cómo descartó una infección esa paciente, doctor? Con los leucocitos, medimos la glucosa. Con Ya, un pero ¿cómo? cultivo. ¿Urocultivo? Un cultivo. ¿Un cultivo de? Es que hay cultivos de tanta cosa, hay hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, cultivo El de líquido amniótico se estudia. líquido amniótico. Entonces ustedes le harían una amniocentesis. Primero se debería realizar un cultivo vaginal. De la región perineal. Muy bien. Un cultivo de flujo vaginal, ¿no es cierto? Porque necesito saber que Cristian me dijo que una profilaxia antibiótica. ¿Con qué hacemos las profilaxias antibióticas nosotros, doctor? Ya casi estamos llegando a donde quiero llegar. Me falta un pasito. Con ceftriaxona. Una cefalosporina, cualquiera, ceftriaxona, cefasolina, cefotaxime, la que ustedes quieran. Ya, listo, válido. ¿Y eso nomás? Y arranco para adentro, lavando a pabellón, le pido la cinta de a la matrona de pabellón que me aliste la cinta porque va a ser un McDonald's, así de bonito como me lo muestra la Marcela en la diapositiva, o me faltará algo más. ¿Qué se le ocurre? ¿Cuál es la principal complicación de un cerclaje, doctores? Te lo dije hace un ratito, hace 5 minutos lo dije. La rotura de Ah, membrana muy iatrogénica. bien. ¿Y qué tengo que hacer para prevenir la rotura prematura de membrana iatrogénica en un cerclaje? ¿Qué se les ocurre? Si yo tengo un globo con agua y quiero pasar un clavo por ese globo y está súper lleno de agua, está súper templada la membrana, ¿qué me ayudarías que esa tensión de esa membrana disminuiría? Que tuviera menos agua, ¿o no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Buscar la manera de disminuir el líquido amniótico, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Dígame 2 formas de disminuir el líquido amniótico en una paciente embarazada.
locas, las que se le ocurran. Pongan a volar su imaginación. Amniocentesis. Amniocentesis. Bien, sí, es una forma. Yo le pincho la guata, le saco 200 cc de líquido y al otro día la guagua tiene 200 cc igual porque hizo pipí. Pero está bien, es una forma de sacar líquido. ¿Qué otra forma? Cristian, ¿qué otra forma se te ocurre de disminuir el líquido amniótico en un embarazo? ¿Se acuerda que cuando hablamos de cambios fisiológicos del embarazo, yo les dije a ustedes que no se les daba algunos medicamentos porque disminuían la filtración glomerular y que podía ser reversible o irreversible? Por ejemplo, enalapril, ¿recuerdan o no? El antihipertensivo. A los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Y también había otro medicamento, ahora no le estoy mandando a que le den antihipertensivos, solo le estoy dando ideas. Y se acuerdan que había otro medicamento que podía llegar a producir cierre precoz del ductus, que antes se utilizaba como tocolítico, pero por eso se dejó de utilizar. ¿Se acuerdan cuál es ese medicamento? Empieza por indo y termina por metacina. ¿Alguien se acuerda? Francisca. Doctor, la indometacina no se puede dar. Muy bien, indometacina, Fran, excelente. Pero como No se previo ocupa al de forma cerclaje. sostenida en el embarazo, pero se ocupa previa a la realización del cerclaje para disminuir la producción de líquido amniótico y disminuir la tensión de las membranas amnióticas y, en cierta manera, disminuir esa presión y poder hacer el cerclaje. ¿Ok? Entonces, ustedes le colocan indometacina a la paciente previa al cerclaje y listo. Hacen el cultivo como lo dijeron. Obviamente que esta paciente tiene una incompetencia cervical. Ojo con lo que estamos hablando, porque no estoy hablando de una paciente que tenga sospecha de una corioamnionitis. ¿Ok? Son cosas completamente diferentes. Los cuadros clínicos son completamente diferentes y ustedes tienen que tener el ojo y el olfato para esto. Esto es para una paciente que nos llega con una incompetencia cervical. ¿Ok? No con un cuello corto por parto prematuro. ¿Ok? Esta paciente no tiene 34 semanas. Esta paciente no tiene dinámica uterina. Esta paciente, estoy mostrándoles una paciente que tiene una incompetencia cervical o una paciente con un embarazo gemelar que está haciendo un acortamiento cervical. ¿Ok? Y ahora nos vamos a agarrar del pelo porque me imagino que la Marcela va a hablar ahora de los pesarios. Entonces ahí nos vamos a agarrar todos. ¿Ok? Sigamos. Una duda, doctor. Una duda. Lo que pasa es que yo había leído también que pacientes que ya estaban como diagnosticadas, estudiadas y que eran pacientes con incompetencia cervical, se realizaba un cerclaje profiláctico que se hace entre las 12 y las 14 semanas y que es un cerclaje programado. Así es, estás en todo en lo cierto, doctora. No sé, en esas pacientes entonces yo no espero que lleguen con la dilatación. En absoluto, por eso hice la salvedad de que la cervicometría tendría que hacerse de forma precoz, porque ese tipo de pacientes son las que más se van a ver beneficiadas. Si Y nosotros por ejemplo, llegamos tarde y la paciente llega a las 16 semanas con un cuello de 11, la probabilidad de un cerclaje iatrogénico es altísima. y por ejemplo, si es una paciente que ya ha tenido partos prematuros, que ha tenido abortos tardíos, y llega, no sé, le hago la cervicometría a las 12 semanas y tiene un cuello, entre comillas, normal, igual yo programo el cerclaje, Si es independiente una paciente con del antecedente de un aborto tardío y de un parto prematuro, yo me la juego y le hago el cerclaje. Ya, ok. ¿Okay? Nos quedan 10 minutos de reunión, así es que si nos desconectamos, yo me vuelvo a conectar, ¿ya? Ya. Sigamos, Marcelita. Doctor, Ya. una pregunta. Fran. ¿Qué Fran o factor de Pablo. riesgo?
Ya no, Ah, yo, Fran. ¿Qué factor de riesgo pesa más, tener un parto prematuro previo o ser una abortadora recurrente? Como el lejos ser momento de tomar abortadora decisión. recurrente, Ya, lejos, porque el parto prematuro, ella puede decir, sí, yo tuve un parto prematuro, mi guagua nació a las 35 semanas, y no por eso la voy a ya, hacer clara. En cambio, si ella me ya, dice, doctor, yo he tenido 2 abortos seguidos a las 16 semanas, el primero fue a las 14, el segundo a las 16, blanco de ya. gallina lo pone y se come en sopa. Claro, porque todos los algoritmos que vi estaban como basados en el antecedente de parto prematuro más que en Pero el aborto es que recurrente. ahí tú tienes que usar el sentido común con respecto a la edad del parto prematuro. No es lo Ya, mismo que la señora tenga un parto prematuro a las 30 o ujú, a las 28 que los tenga a las 34. ¿Ves? ya, Porque si tú me pones otro escenario, por ejemplo, doctor, esta paciente tuvo un aborto a las 8 semanas y un parto prematuro a las 28, la acerco igual. Y ya, el aborto que tuvo no tiene ninguna relevancia con respecto al parto prematuro, ¿viste? ujú, ya, Entonces ahí tú tienes que sumar y tu sentido común te va a llevar a tomar la decisión correcta. Es más fácil decir, ¿a quién no cerclo? ¿No es cierto? Por ejemplo, a una mujer que ha tenido 2 partos prematuros a las 34 semanas, por rotura prematura de membranas, por preeclampsia severa, o uno por preeclampsia severa, el otro por diabetes gestacional descompensada, porque se le rompió la bolsa, qué sé yo. ujú, U otra mujer, por ejemplo, con un parto prematuro a las 28 semanas, que tuvo un embarazo molar, o que me llega con un cervix de 11 milímetros, o un cervix de 9 milímetros. ¿Será que me da para acercarla? Entonces ahí es más fácil tomar decisiones, ¿ves? ujú. ¿Te ha contestado tu pregunta, Fran? Sí, sí, gracias, doctor. Bien, sigamos. Sigue, Marcelita. Ahora, como buena noticia, Ya. la mujer chilena en Sudamérica ocupa el primer lugar a nivel de las cervicometrías largas. Es decir, ustedes y las mujeres brasileras son las que mejor cervix tienen. O sea, podemos decir que son las jirafitas de Sudamérica, porque tienen cuello largo. Sigue, Marcela. Ese era el dato freak de la tarde. Ya. La cervicometría es útil en las mujeres que consultan por contracciones uterinas y en las que al tacto vaginal no se le detecta modificaciones cervicales. Este es el grupo de las mujeres que tiene amenaza de parto prematuro. Si la cervicometría es mayor a 30 milímetros, el riesgo de parto prematuro es de un 1%, pero si es menor a 15 ya es un 50%. Bien. ¿Qué otro elemento se ocupa como predictor de parto prematuro que tiene un valor predictivo positivo mayor al 75% y tiene con certeza, te da a ti la certeza de que esa paciente va a parir en las próximas 48 horas en un 85 o un 90%? ¿Cómo se llama ese examen? ¿Alguien lo leyó? Puede ser la La fibronectina. fibronectina. La fibronectina, sí. Muy bien. Y ahora eso en los nombres comerciales se llama parto sure, ¿no es cierto? Ahora, no solo la fibronectina, porque recuerden que muchas veces la fibronectina, para medirla, tenemos que tener cierto tiempo, pero el parto sure tiene la capacidad de medirlo y predecirlo. Entonces, si nosotros asociamos estas dos cosas, pues estamos al otro lado para predecir de forma muy, muy cercana lo que es el parto prematuro. ¿Ok? Dentro de los predictores también tenemos la cuña cervical o el funnel, Ajá. que es una dilatación del orificio cervical interno cuyo vértice se encuentra en el canal cervical. Puede haber membranas que protruyen hacia el orificio cervical externo y está presente entre un 14 y un 25% de las pacientes con incompetencia cervical. Y acá se ve un panel. Estos son en la- funnels. Entonces, para cerrar la idea del parto sure, acuérdese
que la fibronectina es una cosa y el Partochur mide la microalfa-globulina de la PAN G1, ¿ok? Y tiene un muy buen valor predictivo positivo y es uno de los es una de las pocas pruebas que está aprobada por la FDA. Entonces, obviamente que no es un examen barato, es mucho más fácil hacer una cervicometría que solicitar un Partochur, pero en los sitios donde tengan la posibilidad de hacerlo es una muy buena alternativa. ¿Ok? Sigue, Marcelita. Ya, también tenemos el SLAT, que corresponde a la demostración de material barroso, ecogénico en la parte declive de la cavidad amniótica. Habitualmente está próximo al cuello uterino. Y la presencia de este se asocia a mayor riesgo de invasión microbiana de la cavidad amniótica y a mayor riesgo de parto prematuro. Y acá lo podemos ver. Y por último tenemos los marcadores bioquímicos. Dentro de estos tenemos la fibronectina cervicovaginal y el péptido natriurético tipo B. La fibronectina cervicovaginal es una proteína de la matriz extracelular, es un marcador de disrupción de la interfase corio-decidual y esta no se debiese detectar entre la semana 22 y 37 de embarazo. Si es mayor a 50, se asocia a un riesgo entre 14 y 6 veces mayor de parto prematuro. Y el péptido natriurético tipo B en el líquido amniótico aumenta en la quiescencia miometral, disminuyendo hacia el término del embarazo. El bajo nivel de este en el líquido amniótico se asocia a un alto riesgo de parto prematuro. Quiesencia miometrial, ahí tú lo colocaste 2 veces, es quiesencia. ¿Ok? ¿Okay? Ya. Entonces, si ustedes analizan las dos pruebas que estamos viendo, son de larga data y son invasivas, ¿no es cierto? En cambio, el Partochur, al igual que el AmnioSure, lo que hace es tomar un hisopado vaginal y cervical y en 5 minutos tú tienes con la medición el anticuerpo que toma y tiñe en una escala colorimétrica, te da el valor positivo o negativo. Y en 5 minutos tú tienes el resultado. ¿Ok? Sigue, doctora. Se va a cortar, así es que lo voy a cortar de forma voluntaria y seguimos. Ya.